Bienvenidos. Soy la doctora Iris Enriqueta Martínez Juárez y mi trabajo de ingreso se titula Hallazgos electroencefalográficos en familiares asintomáticos de pacientes con epilepsia mioclónica juvenil a propósito del grado de parentesco. Estos son los coautores de mi trabajo. La epilepsia mioclónica juvenil es la epilepsia genética generalizada más frecuente. Esta inicia entre los 6 y 22 años de edad y tiene una media de 13 a 16 años, lo que le da su nombre de juvenil. En esta epilepsia los pacientes presentan crisis mioclónicas, crisis tónico-clónico o bien crisis mioclónico-tónico-clónicas generalizadas, así como crisis de ausencia. Los pacientes y los familiares de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil que no tienen síntomas, se ha descrito que pueden presentar anormalidades en el electroencefalograma. De hecho, estas anormalidades son una herramienta para poder entender la transmisión genética de la enfermedad y realizar estudios genéticos en epilepsia mioclónica juvenil. Aquí, por ejemplo, se encuentra el gen de FHC1, que fue descrito en población mexicana de pacientes que acuden al Instituto Nacional de Neurología, además de población en Los Ángeles, que presentan esta mutación y que se pudo llegar a ella también al incluir a los familiares asintomáticos dentro de los hallazgos, dentro de los estudios y análisis genéticos. El consorcio GENES, cuyas siglas en inglés son Estudio de la Genética de las Epilepsias, a lo largo de casi 20 años, ha estudiado familias con epilepsia mioclónica juvenil y con otras epilepsias genéticas. El consorcio incluye diversos países a nivel mundial, como Estados Unidos, México, Honduras, Belice, El Salvador, Perú, Arabia Saudita, Japón y España. El coordinador es el doctor Antonio Delgado Escueta y la coordinadora hasta hace algunos años, posteriormente ya se retiró, era la doctora María Elisa Alonso Vilatela. ¿Qué hacemos en GENES? Se identifican a las personas con epilepsia, se hace su historia clínica, se hace el examen neurológico, su árbol genealógico, y de ahí hacemos estudios de electroencefalograma, videoelectroencefalograma, tanto a los pacientes como a sus familiares asintomáticos. En el caso de pacientes, estudios de imagen como tomografía computada o imagen de resonancia magnética, y lo que hacemos es la búsqueda de genes candidatos, que así es como se han identificado genes como el de FHC1. El presente estudio va a describir la frecuencia de estas alteraciones en el electroencefalograma en los familiares asintomáticos de primero, segundo y tercer grado de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil en una cohorte de pacientes del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía Manuel Velasco Suárez. Este es un estudio que es observacional, es prospectivo, transversal y analítico. Incluye a los familiares de primero, segundo y tercer grado de pacientes con epilepsia mioclónica juvenil que han sido atendidos en el instituto desde enero del 2008 hasta la fecha y que además aceptaron participar en el estudio. El estudio cuenta con la aprobación de los comités de bioética y de investigación del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía. Nosotros en la clínica de epilepsia, como en la clínica de genética, identificamos a los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil y los pacientes se les solicita que se contacten con sus familiares para ver quiénes de ellos quisieran participar en estos estudios genéticos, y nosotros ya los dividimos como familiares de primero, segundo y tercer grado, tanto familiares sintomáticos o asintomáticos, pero para el presente estudio, pues el grupo de interés fueron los familiares asintomáticos. Se les solicita firmar un consentimiento informado para poder realizarles el estudio de electroencefalografía. En el caso de los pacientes, además se les hace la historia clínica, el árbol genealógico y, como ya mencioné, los estudios de electro y de neuroimagen. Dentro de los criterios de inclusión de los familiares asintomáticos, consideramos que fueran primer grado, padre y madre, segundo grado, hijo, hermano y medio hermano, y tercer grado, tío, sobrino y primo. Como criterios de inclusión, además de que son asintomáticos para epilepsia, era no tener una historia de neurocirugía, trauma craneoencefálico, encefalitis o cualquier condición que alterara el electroencefalograma, enfermedad neurológica degenerativa evidente, el uso de fármacos que pudieran alterar el electroencefalograma como benzodiazepinas o que durante cualquier momento del estudio revocaran su consentimiento informado.
Para el análisis estadístico se hizo la revisión de los estudios de electroencefalograma, se elaboró una hoja de captura de datos que posteriormente fue vertida en el programa SPSS. El análisis descriptivo consistió en variables cualitativas como tablas de contingencia y porcentajes y cuantitativas como medidas de tensión central y dispersión. Se realizó un análisis univariado donde se compararon los hallazgos de anormalidad en el electroencefalograma de acuerdo a los grados de parentesco y para eso se utilizaron la prueba de Chi cuadrada o exacta de Fisher y la prueba de T-de-Student o su equivalente no paramétrico, la prueba de Mann-Whitney. En cuanto a los resultados, nosotros incluimos 219 familiares asintomáticos con una media de edad de 35.9 con una desviación estándar de 16.9. En cuanto al sexo, predominó el sexo femenino en 115 familiares, 55%, y 94 del sexo masculino, 45%. De los familiares de primer grado, 89, esto fue 42.6%, correspondieron a este grado de parentesco, 81, 38.8 al segundo grado, y el tercer grado fueron 39, esto es 18.7%. De acuerdo a los hallazgos del electroencefalograma, en esta muestra, 44 pacientes que correspondieron al 21.1% presentaron anormalidades en el electroencefalograma. Esta tabla nos explica cuáles son las anormalidades en estos 44 pacientes, que podían ir desde disfunción, que es cuando una alteración en el ritmo de fondo, que podía ser focal o generalizada, o bien la presencia de actividad epiléptica, que también puede ser focal o generalizada. Si observan, predominaba la alteración, tanto la disfunción como la actividad epiléptica, de manera focal en los familiares. Normalmente la actividad en los pacientes es más generalizada, de tal forma que en el familiar pareciera que esta actividad está fragmentada. Estos son los hallazgos de actividad epileptiforme que encontramos en los familiares. Se observan y también lo que encontramos fue los que presentan más alteraciones fueron los familiares de segundo grado, sobre todo de tipo focal como puntas y ondas agudas, aunque también generalizada como punta onda lenta de 4 a 6 Hz. Los familiares de primer grado predominó la actividad epiléptica de tipo focal y en los de tercer grado tanto focal como algunos con actividad epiléptica generalizada. De tal forma que en el análisis de acuerdo al grado de parentesco, lo que nosotros encontramos es que los familiares de segundo grado presentaron anormalidades en el 56.8%, esto fue 25. Los de primer grado en 10 familiares, esto fue el 22.7%, y los de tercer grado en 9, el 29.5%. Esto con una P igual a 0.007, lo cual nos da una significancia estadística para presentar mayor frecuencia de estas anormalidades en los familiares de segundo grado que corresponden a los hermanos o medios hermanos o hijos de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. En el presente estudio se observó la presencia de estas anormalidades en el electroencefalograma, que fueron tanto disfunción como actividad epiléptica, en casi un tercio de los pacientes, fue el 21.1%, de los familiares asintomáticos de los pacientes con epilepsia mioclónica juvenil. Es importante resaltar que existen más alteraciones en el electroencefalograma entre los familiares de segundo grado, como lo observamos, tanto actividad, disfunción como actividad epileptiforme, focal y generalizada. Y esto con una significancia estadística. Un metaanálisis reciente, ya una vez que nosotros tenemos resultados y cuando hacemos la búsqueda de la literatura, encontramos que alguien recientemente ya también encontró o hizo los mismos hallazgos que nosotros. Y bueno, este metaanálisis casi salió a la par de este estudio. Este metaanálisis incluyó 6 estudios con un total de 108 pacientes con epilepsia mioclónica juvenil y 206 familiares solamente de primer grado. Y en ellos encontraron que hasta el 19% presentaban anormalidades en el electro, que es un porcentaje pues cercano al que nosotros encontramos en este estudio, aunque nosotros incluimos también segundo y tercer grado. Es importante resaltar que si nosotros tenemos adultos asintomáticos, tomamos adultos asintomáticos de la población en general, vamos a encontrar una incidencia de actividad epileptiforme en el electroencefalograma de rutina que puede ser de hasta el 0.5% o el 1%. Y aquí yo casi siempre agrego que estas anormalidades seguramente se deben a que esas personas pueden tener quizás un familiar con epilepsia, pero ser asintomáticos. Como conclusión, pues estos hallazgos confirman
esta transmisión genética no, que no solamente es exclusiva del fenotipo, sino también de estos rasgos del electroencefalograma que existen en la epilepsia hemiclónica juvenil. Y es importante hacer énfasis en la evaluación subclínica o bien clínica de los familiares de los pacientes. Sabemos que el tener un electro normal no hace el diagnóstico de epilepsia, el diagnóstico es clínico, pero sí de pronto las anormalidades eléctricas corresponden a una actividad, por ejemplo, de ausencias, que sabemos que el patrón de punta onda de 3 Hz es ictal, pues entonces esos familiares realmente no son asintomáticos y requieren un tratamiento. Además, en un futuro, estos hallazgos de anormalidad en familiares asintomáticos quizás nos puedan permitir estimar quién va a desarrollar la enfermedad de toda forma que podríamos establecer riesgos de presentar una enfermedad. Hoy en día no sabemos el significado de estas anormalidades en el electro de los pacientes y esto quizás también nos lleve a dar un consejo genético o incluso un tratamiento oportuno. Es como observar el proceso de epileptogénesis en estos familiares. Finalmente, agradecer a los pacientes y familiares que participan y que han aceptado participar a lo largo de estos años en los estudios genéticos que realizamos a través del consorcio Genes, al equipo de neurogenética, al doctor Aurelio Jara Prado, que es mi tutor de este trabajo, a la maestra Adriana Ocho Morales y a la doctora María Elisa Alonso Vilatela por todo este trabajo que ha implicado muchos años en esta investigación. También al equipo de la Clínica de Epilepsia que participan y colaboran conmigo en la evaluación de estos pacientes y de sus familiares. Y también agradecer al doctor Julio Sotelo que amablemente aceptó realizar el comentario de este trabajo de ingreso. A ustedes, muchas gracias por su atención.